El vino es el zumo de las uvas. Cada gota de vino es lluvia, recuperada por la tierra y procesada por la vid, que es la planta productora de uvas. Hoy en Agrotendencia conoceremos cómo se cultivan las uvas, se transforman en vinos y cómo se consume esta bebida que es conocida en el mundo entero. El vino es una bebida alcohólica elaborada por la fermentación del mosto o jugo de uvas frescas. La historia nos dice que fue un rey persa, apasionado por las uvas, quien descubrió el vino. Como el monarca quería saborear las uvas durante todo el año, las guardaba en unas vasijas al final de la vendimia o cosecha, hasta que un día descubrió que las uvas estallaban y un líquido espeso salía de ellas. Lo probó y pensó que el jugo era venenoso por su fuerte aroma y sabor ácido. Un día, una de sus cortesanas había perdido los favores de su rey, por lo que decidió suicidarse y bebió un sorbo del extraño líquido. Se sintió mareada inmediatamente, sus piernas temblaban y su corazón lo sentía rebosante de felicidad y deseo. Tomó una jarra llena del brebaje y se la llevó al rey, que no pudo contenerse al ver la imagen tan plena de felicidad de la cortesana. La historia del vino en el mundo es muy antigua, desde 4500 años antes de Cristo. Hay reseñas históricas donde se conoce o se conoció que se hacía vino. Y la profesión más antigua del mundo, que siempre se señala al carpintero, que era San José, pues realmente no era el carpintero, éramos nosotros los que hacemos vino, cultivamos la viña, viticultores, y hacemos vino, vinicultores. Al igual que el resto de los países hispanoamericanos, el consumo de vino en Venezuela se inicia con la llegada de los conquistadores, quienes, siguiendo su devoción de siglos por esta bebida, la embarcaban en sus largos viajes desde las costas europeas. Ya para el siglo XVIII, unas pocas vides son sembradas en el oriente del país, con fines ornamentales. Esta reducida producción se mantuvo durante mucho tiempo, y es en el siglo XX cuando experimenta cierto auge el cultivo de la uva de mesa en la región andina. En 1965, en San Juan de los Morros y Villa de Cura, fue creado a manera de ensayo los viñedos Castel Gandolfo. Posteriormente, esta misma empresa intentó sembrar en la Mesa de Guanipa, en el estado Anzoátegui, donde logró cultivar 30 hectáreas. Durante los inicios de la década de los 70, comienza a ensayarse formalmente en el país la adaptación de variedades a zonas tropicales, y los cultivos se desplazan hacia regiones mucho más cálidas de Venezuela, como los estados Lara y Zulia. En Venezuela la historia del vino comienza desde hace muchísimos años. Hay intentos de producir uvas en el trópico. Se hizo algunos intentos en Bailadores, en Villa de Cura, en San Juan de los Morros, en fin, por muchos años, del año 60 en adelante, en Valencia también. Pero realmente la parte exitosa de todo este proceso ocurre a partir del año 65, 70, cuando se crean institutos de investigación como el Instituto de la Uva en el Tocuyo de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, el Centro Vitícola del Estado Zulia, y allí entonces los cultivos se fueron yendo de las zonas húmedas donde estaban hacia las zonas áridas, zonas muy secas donde el cultivo fue exitoso. En 1985, en una zona llamada Altagracia, muy cerca de Carora, en el estado Lara, se funda Bodegas Pomar, la primera empresa vitivinícola que usa sus propias plantaciones de uvas adaptadas a zonas tropicales. La planta de la vid la podemos describir como una planta trepadora de tronco retorcido. Sus hojas son grandes y frente a algunas de ellas nace un zarcillo que se enrosca en cualquier cosa. La alta humedad ambiental, unida a la temperatura elevada durante todo el año, produce en el trópico un microclima favorable para el desarrollo de las enfermedades por hongos.
por lo que los viñedos exitosos son los que se establecen en zonas áridas o semiáridas del trópico. Las zonas con climas áridos, o sea, zonas áridas donde hay bien determinados 2 épocas de lluvia, 2 épocas de sequía, donde los suelos son suelos semifértiles, son suelos con granulometría gruesa, tienen un pH de 7 a 7.5, son suelos permeables que tienen características calcáreas que son indispensables para obtener uvas de vino de calidad. La vinicultura en esta región se ha desarrollado exitosamente en los últimos años. Esto debe vincularse a factores asociados a la planta, a su manejo y a las condiciones climáticas particulares de esta zona. Las zonas áridas sean altas para tener unas temperaturas ideales para la calidad. Esas temperaturas son días cálidos, moderadamente cálidos y noches frescas. Cuando los días son moderadamente cálidos, podemos tener entonces la producción de todo lo que necesitamos en la uva. O sea, producimos carbohidratos, azúcares, compuestos aromáticos, taninos, todos esos elementos de bondad que se van a producir en el día y se van a almacenar, no se van a consumir en la noche porque hay unas temperaturas muy frescas. Los viñedos tropicales deben ubicarse en zonas con 2 estaciones secas bien definidas, lo cual permite obtener 2 vendimias o cosechas al año. Al regreso conoceremos cómo se cultiva la vid tropical, cómo se cosecha y cómo se transforma en vino. De uvas para vinos se apoya principalmente en un sistema de espalderas, preferiblemente a 4 alambres, que permite, además de una mayor ventilación que incide positivamente en la salud de la planta, que los racimos maduren atrapando los rayos del sol, lo que mejora la calidad de la uva. Con este sistema no se obtiene una alta productividad por planta, pero sí se logra una mayor concentración de azúcares, taninos y compuestos aromáticos que mejoran la calidad de los vinos. En la viticultura tropical se realizan las siembras o la reproducción de las viñas, se hacen a través de acodos, de estacas, o sea, una reproducción asexual. Los acodos son reproducciones aéreas que se hacen en las plantas, se llevan a campo directamente después de ser cosechadas. Luego, al sembrar la estaca, eso dura alrededor de 8 meses para ser injertada con la variedad que Bodegas Pomar necesite para hacer su producto. Luego, ese proceso de la injertación, el manejo del injerto dura 6 meses para entrar a un ciclo de producción. Una de las labores agronómicas más importantes en el cultivo de la vid es la poda. La primera se realiza a los 15 o 16 meses de edad de la planta y posteriormente, cada vez que se realice, indica el día 0 del ciclo. De ahí se cuentan 120 días y se debe estar haciendo la vendimia. La fertilización mineral se realiza en base a los análisis de tejido de la planta y del suelo. Y es complementada con fertilizantes orgánicos, los cuales se obtienen con la elaboración de compost, elaborados en los mismos viñedos, a partir de los residuos de la uva y los desechos de poda. El riego se usa a lo largo de todo el ciclo del cultivo. La técnica utilizada es el riego por goteo. Con este sistema se pueden aplicar abonos solubles bajo el sistema de fertirrigación, que es lo mismo que la aplicación de nutrientes en el agua de riego. El control tanto de maleza, de enfermedades y plagas, nosotros hacemos un manejo integral de plagas. Es decir, hacemos un uso racional de agroquímicos, utilizando muchas labores culturales, utilizando depredadores de plagas, o sea, controles biológicos, y usando en menor proporción los agroquímicos. El control de malezas es manual con escardillas al pie de la plantación, mientras que entre las calles se utiliza una máquina segadora para mantener la maleza baja.
La vendimia o cosecha es realizada bajo estrictos procedimientos de control. En los últimos 15 días de maduración son agarradas muestras y enviadas al laboratorio para determinar los contenidos de azúcares y ácidos que tienen las uvas y así escoger el día óptimo de recolección. La vendimia se realiza a mano. Los racimos son cosechados en cestas especiales y transportados rápidamente a las bodegas, donde son vinificados inmediatamente. Al final de la vendimia se hace una fiesta para celebrar el éxito obtenido durante todo el ciclo de producción de las uvas. Y en la antigüedad se pisaban las uvas para obtener el jugo o mosto. Luego se separaba de la piel y las semillas para empezar con el proceso de fabricación de los vinos. En la actualidad, las cestas con uvas son descargadas y vaciadas en unas bandas transportadoras donde se realiza una selección manual de ellas. Posteriormente, las uvas blancas son desgranadas y pasadas a una prensa neumática donde se le extrae el mosto o jugo. Las uvas moradas son pasadas por una máquina despalilladora estrujadora para luego ser llevadas a los tanques de fermentación. La diferencia principal entre la elaboración del vino tinto y el vino blanco está que en el vino tinto el jugo o mosto pasa a los tanques de fermentación junto con su piel y semillas para darle los colores y taninos que lo caracterizan. En el caso del vino blanco, lo único que entra a los tanques de fermentación es el mosto, al cual se le agregan levaduras seleccionadas para que ocurra el proceso de fermentación. Cuando se hace referencia al acero inoxidable o a la barrica de roble francés o roble americano, en todo caso, que son las que usamos nosotros en bodega, podemos sentar la diferencia entre lo que sería un vino joven y un vino añejo, un vino estructurado, un vino más complejo. Vamos a decir lo que los vinos jóvenes son vinos que solamente pasan por tanque de acero inoxidable y entre la cosecha y el envasado pasa muy poco tiempo, entre 2 y 3 meses. Eso simplemente los vinos van a tener el potencial aromático que le dé la uva como tal y la fermentación. En el caso de los vinos que pasan por barrica, van a tener un tiempo más prolongado en elaboración, van a tener una estructura un poco más trabajada, más elaborada, vamos a tener unos vinos más complejos, ¿no? Y van a tener un periodo que puede pasar entre 4 a 18 meses en contacto con la barrica para que gane en estructura y en sabor. Los vinos son fermentados y añejados en barricas de roble francés y roble americano para cederle sabores y aromas característicos. Este proceso tiene una duración variable dependiendo del vino que se quiera obtener. Además de que hacemos vinos, llamamos vinos tranquilos, o sea, los vinos clásicos, con añejamiento, vinos jóvenes, etc. También hacemos champaña. Y la champaña se elabora estrictamente con el método champenoise. Método champenoise, hacemos un vino base, una cuvée base, en este caso es rosado, es una Brut Rosé, por lo cual es una cuvée rosada. El vino joven del año es mezclado con vinos de añejamiento que se guardan en barrica para hacer un gran vino. A este vino se le agrega azúcar de caña y levaduras especiales para que ocurra la segunda fermentación y se produzcan la espuma y burbujas que lo convierten en champaña. En el tiempo de añejamiento, aproximadamente de 1 y hasta 3 años de añejamiento, esas levaduras se van a producir autólisis que van a enriquecer el gusto, el buque y el sabor de la champaña en el tiempo. Este proceso de hasta 3 años se complementa extrayendo de aquí estas levaduras o estos residuos. Para hacer esa extracción de las lías, llamamos las lías a las levaduras y los residuos, nosotros utilizamos el método manual, se llama un remouage o un remoaje manual hecho en estos pupitres que son traídos de champán. Y aquí se hace una práctica más de un remoado manual, se va llevando los residuos del costado de la botella hasta la punta de la botella lentamente en un periodo de 30-35 días para luego que están aquí acumulados en la punta, congelar la punta y extraerlo con un proceso que llamamos degüelle. El proceso de degüelle consiste en la remoción de las lías, las cuales son las levaduras que se depositan en el pico de las botellas. Luego son completadas con un licor proveniente de la misma champaña, el cual determina el tipo de champaña a producir.
y finalmente se coloca el corcho, el bozal de alambre y la etiqueta. Si ese licor lleva un poquito de azúcar, se va a llamar Brut. Si ese licor lleva un poquito más de azúcar, la champaña se va a llamar Demi-Sec. Existe otro tipo de champaña, el Brut Nature no lleva licor, y el complemento para completar la pérdida en el degüelle se hace con la misma champaña. Entonces la champaña se llama una champaña natural. Ese es el proceso del método champenois. Desde el principio hasta el fin pasan mínimo 2 años y hasta 3 años. Al regreso sabremos cómo se catan, cómo se consumen y cómo se comercializan los vinos. Catar es un arte y es una experiencia muy placentera que consiste en apreciar a través de la vista, el olfato y el gusto las cualidades y bondades de un vino. El proceso de cata tiene 4 a 5 fases con las cuales nosotros podemos describir, distinguir los vinos y por supuesto apreciarlos y evidentemente disfrutarlos. O sea, uno es una fase visual, vamos a ver con la vista, el sentido de la vista, a través de la luz, podemos ver los bordes del vino en un fondo blanco, como en el caso de vino tinto, para ver las tonalidades del color. Luego vendría una parte olfativa que la podemos partir en 2 fases. Una parte olfativa sin agitación, donde olemos el vino sin agitarlo para sentir los compuestos aromáticos más volátiles, más fáciles de sentir, ¿no? Componentes a fruta, componentes a especias, componentes un poco de la madera, de la barrica, en fin, del proceso de elaboración, el proceso de añejamiento. Luego agitamos el vino de esta forma, ¿sí?, para entonces obligar a los compuestos más pesados a salir. Entonces se sienten compuestos aromáticos mucho más pesados que tienen que ver con los alcoholes, con los fenoles, con los compuestos tánicos, que le dan otro tipo de aroma que llamamos incluso bouquet, aromas mucho más complejos, aromas terciarios, ¿no? Luego lo llevamos a boca y en boca lo vamos a impregnarnos la boca totalmente con él, o sea, toda la mucosa bucal y la lengua para que las papilas puedan absorber y sentir los sabores y sentir también entonces en la mucosa la fase gustativa, pero la fase táctil también. Entonces, los taninos nos van a dar sensaciones táctiles, sensaciones de astringencia cuando se adhieren a la mucosa. Todos esos componentes en boca nos dan el gusto propiamente dicho del vino, el cuerpo del vino, la presencia del vino y la persistencia en el tiempo de ese gusto y de ese sabor. Con esas 4 o 5 fases podemos describir y poder disfrutar bien el vino. Más allá de la producción de vino, la introducción de la cultura vitivinícola trae consigo beneficios adicionales a los pueblos y sociedades donde logra establecerse. En Pomar seremos igual un grupo de unas 30 personas, 35 personas, y en épocas pico, vendimia y embotellado hay un contrato adicional de estas personas eventuales, pero también genera muchísimo empleo indirecto. Todo se nutre desde Carora. Un 90, un 95% del personal que labora hoy por hoy, tanto en el viñedo como en la bodega, es caroreño. El caroreño se siente orgulloso de sus vinos, de sus productos, así como se siente orgulloso del resto de lo que tiene Carora: caña, ganado, música, cultura. Para aprender a descubrir las sensaciones que hay en una botella de vino, tenemos que conocer sobre sus características y cualidades. La vendimia es el proceso de recolección de la uva, que es un proceso que se realiza en todos los países productores de vino. En Venezuela es el único, vamos a decir no el único, pero se caracteriza porque tiene 2 vendimias al año, 2 procesos de recolección al año, y en esa oportunidad nosotros invitamos a todas aquellas personas entusiastas de conocer nuestros procesos de recolección, nuestros procesos de producción, que incluye las visitas guiadas, cenas dentro de la bodega, guiadas por el enólogo en bodegas, o degustaciones en la sala de cata, en la sala de barrica.
tienen el paseo en carretas de caballo, el pisado de uva, tienen una serie de actividades bien entretenidas. Hacemos una clausura de lo que sería la fin de vendimia, que sería ya ese día en donde finaliza la vendimia y donde damos un proceso de el dar gracias a Dios en la fiesta de que finalizó una buena cosecha y que eso será el inicio de un buen vino. La comercialización del vino es diferente a la comercialización de otras bebidas alcohólicas. Si bien es cierto que el vino es quizás la bebida de mayor tradición que existe en la humanidad, es quizás la más cambiante, y es cambiante por esa relación que mantiene con la naturaleza, esa relación de clima, de suelo. Si nosotros tomamos en cuenta lo que tenemos que conocer en una botella de vino, no está solamente las características organolépticas, no es solamente eso lo que debes transmitir, sino debes transmitir una cantidad de elementos, esa participación, esa simbiosis que existe entre el hombre y la naturaleza, que es el reflejo o la conjunción de ese trabajo, muchas veces de tradición, muchas veces de un país. Según la existencia de pigmentos, los vinos se clasifican en tintos, rosados y blancos. Cada uno de estos vinos, a una temperatura específica, es ideal para acompañar un tipo de comida, para dar como resultado lo que llaman el matrimonio entre el vino y la comida. Si combinamos un vino muy recio, tinto, con unos gustos muy fuertes, con un queso muy suave, pues el queso no sabe a nada, el vino va a tapar al queso. Entonces por eso es que se sigue una norma un poco antigua, pero que vale en algunos casos, en la mayoría de los casos, de que vinos blancos, carnes blancas, vinos tintos, carnes rojas. El cultivo de la vid forma parte de la cultura de muchos países del planeta, estando profundamente enraizado en la civilización como parte de la historia universal. Gracias a la visión y el espíritu emprendedor de algunos venezolanos, tenemos la vitivinicultura en las calientes tierras larenses. Aprendimos de la sabiduría de los antiguos para producir nuestros vinos. Ahora nos toca a nosotros los consumidores adoptar nuestra propia identidad vinícola. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene para conocer un poco más lo que hacen nuestros productores venezolanos. Agrotendencia en el agro tiene un prestigio ganado, pues muestran con claridad lo que todo productor con sacrificio y amor en el campo ha realizado. Ellos te tienden la mano y lo hacen con mucho orgullo. De Altagracia San Fernando, de Altagracia para el mundo.